pensamos en economistas, generalmente no los asociamos con filósofos, puesto que son dos diferentes corrientes, aunque ambos rigen lo que son las ciencias sociales. Sin embargo, hay casos especiales. El día de hoy voy a presentarles a Friedrich Hayek, un austriaco que logró reformar o generar una gran diferencia en lo que es la economía que nosotros conocemos en la actualidad. Friedrich Hayek va a ser el principal pilar del proceso de liberalismo en los años 80 y 90, pese a que vivió una época donde su eterno rival, John Keynes, se encargó de dirigir las acciones económicas del mundo. Bienvenidos. Friedrich August von Hayek nace el 8 de mayo de 1899 en Viena, el Imperio Austrohúngaro. Participa en la Primera Guerra Mundial y estudia ciencias jurídicas y sociales en la Universidad de Viena. En 1921 y 1923 se doctora en leyes y política económica. Hayek en los años 20 era una persona con tendencia socialista fabiana, es decir, seguidor de las bases del Partido Laborista y del socialismo inglés. Él no defendía para nada los pensamientos antisocialistas o las posturas liberales, hasta que conoce a su profesor, Ludwig von Mises. Dicha persona se va a encargar de influenciarlo con uno de los libros más importantes que el profesor había escrito, El Socialismo. Con esto Hayek va a cambiar completamente su perspectiva e inclusive va a tomar una posición más liberal en sus pensamientos, al punto de crear una nueva doctrina económica. Trabaja 5 años en la oficina de cuentas de Austria, donde desbloquea y cobra cuentas. En 1927 es director del Instituto para el Análisis del Ciclo Económico. En 1931, gracias a Lionel Robbins, un antiguo estudiante de von Mises, logra entrar a la Escuela Económica de Londres, donde va a tener una relación constantemente competitiva con John Keynes desde 1931 hasta los años 50. Cabe destacar de que en dicha época, principalmente los años 30, el modelo keynesiano era más factible de aplicarse, por eso se impuso en países socialistas y países socialdemócratas. El modelo liberal era un constante fracaso y no era aplicado en los países, principalmente en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hay que decir de que en estos periodos se dieron constantes réplicas entre ambos por las obras que escribían. Hayek le replicaba a Keynes el aspecto del papel del Estado, la inflación, mientras que Keynes le cuestionaba el aspecto del desarrollo interno y el por qué el proteccionismo era una mejor solución que la apertura excesiva del liberalismo. En 1936, la teoría general de Keynes logra demostrar que Hayek tenía razón por sus modificaciones. No obstante, pese a las teorías que fue sacando Hayek, siempre el modelo keynesiano se impuso en los años 50. En 1949, Friedrich Hayek decide emigrar a lo que sería la Universidad de Chicago, es decir, hacia Estados Unidos. Para infortunio de el modelo que se manejaba en la economía anglosajona era un modelo muy proteccionista, al puro estilo de Keynes, por lo cual tuvo constantes enfrentamientos metodológicos con las personas con las que constantemente dialogaba o planteaba esquemas económicos, hasta más o menos 1962, cuando decide volver a emigrar hacia Europa, específicamente a la Universidad de Friburgo, hasta retirarse en 1969 con funciones, digamos, de profesor. Después de esto decide emigrar a la Universidad de Salzburgo, regresando de vuelta a Austria, donde esperaría hasta su constante pensión en 1977. En 1974 recibe el Premio Nobel de Economía, compartiéndolo con Gunnar Myrdal, por su trabajo en la teoría monetaria, las fluctuaciones económicas y el análisis de la interdependencia de la economía. Hayek también tenía un pensamiento filosófico y es muy interesante de analizar, porque Hayek decía de que el pensamiento de que existe el capital, de que existe un precio, de que existe un mercado, era algo que la razón misma había creado como fórmula para poder gestionar las acciones de la economía y el progreso de las personas. Es decir,
que el nacimiento del dinero, de las especies o de cualquier forma monetaria con la cual cobrar un producto era necesaria para generar un orden y que así se pudieran regir las acciones de la economía. Un punto muy importante a destacar es que Hayek vaticina o explica, mejor dicho, que inclusive antes del Estado existieron las empresas privadas. De hecho, la empresa privada es un negocio tan antiguo como la misma civilización, porque el producir un bien y darlo hacia otro a cambio de un producto o de un capital es una base simple de lo que es el liberalismo. Hayek, pese a ser un gran economista, tenía una visión más moral en los aspectos de la economía. Por eso es que también se le considera un filósofo trascendental del movimiento liberal. Friedrich Hayek muere el 23 de marzo de 1992 a los 92 años en Friburgo, Alemania. Ahora bien, ya se ha hablado un poco sobre la vida de Friedrich Hayek, pero es momento de hablar de la teoría austríaca del ciclo económico. Para esto hay que comprender de que Hayek es un gran crítico del modelo keynesiano, al punto de afirmar de que lo único que generaba el modelo keynesiano era una constante inflación y que la moneda se fuera devaluando. En síntesis, lo que explica Hayek es que se debe tener una política de ahorro, es decir, tiene que empezarse a mantener un control pero del dinero por parte de las personas y que éstas luego lo dejaran en el banco para que el banco se encargara de generar fondos o intereses con el fin de que se pudiera desarrollar un progreso. No hacer las acciones que se planteaban antes de consumir, gastar, 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 al punto de que luego no se tenga cómo generar una inversión o un ingreso y entonces así el Estado por medio del Banco Central tenga que empezar a soltar bastantes cantidades de dinero y así endeudarse poco a poco. El modelo tiene gran efecto principalmente cuando Keynes y su teoría fracasan en los años 70 al darse la crisis del petróleo y la crisis del dólar en Estados Unidos, probando de que Hayek tenía razón con el tema de la inflación. También hay que destacar de que Hayek es un crítico del socialismo, al punto de que él afirma de que el socialismo es un estado totalitario donde el Estado no va a generar ganancias, al punto de que se va a consumir internamente por su falta de producción. Inclusive Hayek vaticinó la caída de la Unión Soviética, cuando él ni siquiera estuvo presente, cuando no tenía la idea presente, mejor dicho, de que tarde o temprano este gigante europeo iba a caer. Hayek muere en 1992 y para desgracia de este nunca logró ver cómo triunfaba su movimiento, que de hecho en Austria es un gran éxito y en muchos de los países europeos, inclusive en países exsoviéticos como Estonia. Sin más que decir, me despido. Buen día.